It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you. Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos a 17 de septiembre de 2020 y vamos a dar inicio con nuestra clase número 15 de Ciencia, Tecnología y Física con el nombre de la clase que se llama Físicamente. Seguimos con los temas de velocidad y aceleración, pero bueno, vamos a trabajar algunos otros conceptos que son sumamente importantes. Entonces, el tema se llama Físicamente y nuestro aprendizaje esperado tiene que ver con comprender los conceptos de velocidad y aceleración. Ya en las dos clases anteriores hemos estado hablando de los conceptos, les he estado comentando y les he puesto en el Padlet las definiciones de cada uno de estos conceptos: aceleración, velocidad y rapidez. Bueno, para iniciar tenemos que hablar un poquito de lo que es la fuerza. La fuerza es la acción con que ejerce un cuerpo sobre otro. Al cuerpo que ejerce la fuerza se le denomina agente y al que recibe receptor. ¿Por qué hablamos de fuerza? Porque en cualquier movimiento está la fuerza. Se pueden encontrar fuerzas instantáneas que pueden actuar sobre el receptor durante tiempos muy cortos o fuerzas permanentes que pueden actuar por tiempos muy prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita me acaban de empujar, se aplicó una fuerza en mí, pues solamente en ese momento. Pero el movimiento de los cuerpos celestes, como en este caso la Tierra o los demás planetas, están actuando fuerzas por un tiempo más largo. Hay un tipo de fuerza que se llama fuerza de contacto. La fuerza de contacto son aquellas en los que los cuerpos que interactúan están físicamente en contacto. Vemos al joven que está empujando una caja, entonces se le va a llamar fuerza de contacto. También tenemos otro tipo de fuerzas, la fuerza de roce o rozamiento. La fuerza de roce es la que se manifiesta cuando un cuerpo se desliza sobre otro, de modo que este último afecta la velocidad del cuerpo deslizante. Vean, este es el joven que está empujando la caja. Ustedes pensarán que solamente actúa una fuerza. No, actúa otra contraria, por eso la flecha, y está abajo. Es la de fricción o de rozamiento. Y obviamente actúa en sentido contrario a la fuerza que el joven está aplicando en la caja. Bueno, también tenemos la fuerza de acción a distancia. Las fuerzas de acción a distancia son aquellas en las que los cuerpos no están físicamente en contacto. Y lo vemos, obviamente, con un imán. Cuando nosotros estamos jugando con un imán, sentimos esa fuerza de atracción cuando ponemos un imán y un pedazo de metal. No necesariamente tienen que estar en contacto, sino que se encuentran a distancia. ¿Cómo se representa una fuerza? Las fuerzas se representan mediante flechas. Les vamos a llamar vectores. Y un vector, pues aquí lo vemos abajo, es una flecha, pero ese vector tiene que tener partes. Es una flecha, la magnitud, el largo de la flecha. El punto de inicio tiene que tener una dirección y debe de tener un sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quedamos que son 4 partes: punto de inicio, el tamaño de la flecha, que es la magnitud, la dirección y el sentido. La dirección y el sentido están marcados por la punta de flecha. ¿Qué efectos producen las fuerzas? Ok, las fuerzas pueden provocar deformaciones en los cuerpos sobre los que actúa. Por ejemplo, el día de ayer hubo un accidente automovilístico, se impactó un auto y quedó destrozado del frente. Eso es un producto de una deformación provocado por una fuerza.
El cuerpo, hay algunos cuerpos que se les aplica la fuerza, se deforman pero regresan a su estado normal. Por ejemplo, cuando aplastamos un balón, si se dan cuenta, se deforma, pero dejamos de aplicar la fuerza y regresa a su forma inicial. Las fuerzas también pueden provocar cambios de estado de movimiento en un cuerpo, ya sea haciéndolos pasar de un estado de reposo, acuérdense que reposo es cuando no hay movimiento, y pasa de reposo a movimiento o viceversa. Está en movimiento y aplicamos una fuerza y llega al estado de reposo, aumentando o disminuyendo también su velocidad y cambiando su dirección de movimiento. Entonces, las fuerzas pueden cambiar el movimiento, como pasar de reposo a movimiento o al revés, de movimiento a reposo. También aumentar su velocidad o cambiar su dirección. Vamos nuevamente a ver que el movimiento es un cambio de posición de un objeto y obviamente tenemos que tener un sistema de referencia. ¿Se acuerdan del joven que había un árbol y un auto? Mientras este no llegara o se moviera hacia el árbol o hacia el auto, no habría movimiento, estaría en estado de reposo. Pero obviamente tenemos que tener un sistema de referencia. Para que nosotros podamos representar la fuerza y el movimiento, podemos utilizar lo que es el vector. Este es el punto de origen. El tamaño de la flecha es la magnitud y el punto de flecha nos dice la dirección y el sentido. Las magnitudes vectoriales, para quedar definidas, además de la cantidad expresada en números, también nos da una unidad. Pueden ser metros, centímetros, kilómetros, porque estamos representando un movimiento. Y recuerden que en la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces tenemos que determinar la distancia, y para que nosotros podamos darle una unidad de medida, se requiere tiempo, que son minutos, segundos, horas, o lo que es distancia, centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Bueno, eh, el vector es la cantidad específica por una magnitud, una dirección y un sentido en el espacio. Ya lo vimos. Los vectores se representan con la ley vectorial o algebraica, y obviamente nos sirve para determinar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso y la tensión. Para eso utilizamos los vectores. Los vectores, seguimos viendo que es una línea y tiene sus 4 elementos. Algunos le llaman dirección, sentido, o el sentido también le llaman módulo o intensidad, pero nosotros vamos a tomar en cuenta esos cuatro elementos, que es punto de inicio, la magnitud, la dirección y el sentido. Veámoslo ya en un ejemplo. Velocidad, recuerden que es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque la podemos representar con un vector que tiene dirección y sentido e intensidad. Su dirección es siempre tangente a la trayectoria. Vean, aquí está la señorita en su punto de origen y corre en línea recta, entonces la representamos por este vector. Vamos a pensar que tiene 3, 4 metros que recorrió desde el punto de inicio hasta el punto final. La velocidad constante también se puede representar por vectores. Si la velocidad no sería en un total recorrido, se dice que el movimiento es uniforme. Igual, nosotros vemos cómo se utiliza en este caso una escala, que también puede ser un vector, para representar ese movimiento constante. El movimiento rectilíneo uniforme, acuérdense, porque mañana vamos a graficar, entonces necesitamos que ustedes, por favor, recuerden este concepto. Movimiento rectilíneo uniforme. Si el movimiento se reproduce en línea recta, no hay variación de la dirección del vector, o sea, no hay variación de la velocidad, se dice que el movimiento es movimiento recto uniforme. O sea,
¿Se acuerdan que les platicaba que iban pedaleando en la calle al mismo ritmo? Bueno, pues ese sería un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que un movimiento uniformemente acelerado es cuando de una u otra forma se dice que hay variaciones en la velocidad y obviamente se produce una aceleración. Vean estas dos lanchas, van parejas, pero de pronto uno de ellos eh, le pide al motor o acelera y en ese momento su velocidad cambia. Entonces estamos diciendo que ya es acelerado porque va a recorrer la distancia más rápido que el otro con el cual estaba compitiendo. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado esta clase. Sé muy bien que las clases en la televisión tienen conceptos mucho más profundos, pero tratamos de que ustedes puedan entender lo básico para que podamos seguir aprendiendo. Ok, lo único que les pido por favor es que vean estos dibujos. Dice la fuerza, observa imágenes y describe cómo cada persona ejerce fuerza y para qué. Por ejemplo, el niño empuja el carro para moverlo. Ah, aquí está una niña en un árbol que cómo utiliza la fuerza. Aquí un joven está nadando y aquí una niña está haciendo burbujas. Ahora dibuja tres actividades que tú realizas ejerciendo la fuerza. Es muy sencillo. La última actividad nos pide que utilicemos un color, por favor, ya sea que ustedes lo dibujen o este, le saquen una fotografía, como ustedes gusten. ¿Qué pasa en cada dibujo al aplicar una fuerza? Por ejemplo, el objeto cambia de forma. Vean, un joven se avienta por el balón, una persona está amasando masa, un joven está bateando, un joven está con un arco. El objeto cambia de forma, el objeto cambia de dirección, el objeto se pone en movimiento y el objeto se para. Entonces, con colores diferentes lo pueden unir con las líneas. Y en la parte de abajo tienen que hacer con un tachecito o una palomita, ¿qué tiene que hacer para mover estos objetos? Empujar o tirar. Está un joven con otro niño en un carrito, están cortando césped, se están dividiendo en gusano los pollitos y están empujando un carro. Entonces, muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos mañana para trabajar con gráficas de velocidad y aceleración. Muy buenas tardes.